¿Qué tal? Un gusto reencontrarnos nuevamente, esta vez desde Zona América de Montevideo, para compartir unos cuantos minutos con información vinculada al agro. Vamos de arranque a decirles que hoy se va a estar presentando una nueva bodega aquí en Zona América, pero será motivo de otros programas. Ahora nos vamos a ver qué está haciendo la investigación de INIA Uruguay, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de los tantos estudios que se hacen, con la ingeniero agrónoma Joana Lado, que obtuvo un destaque en estudios sobre citrus. Por estas jornadas, una ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Joana Lado, ha recibido un reconocimiento importante a nivel internacional y queremos conversar con ella porque además los temas que ha investigado Joana y que le han motivado este premio Anneke Lebel-Zenkers para las mujeres en la ciencia, tiene mucho que ver con la alimentación de los uruguayos y la producción. Joana, un gusto tenerte, bienvenida, gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que el placer es nuestro de poder compartir contigo y con la audiencia un poco lo que hacemos, ¿no? En lo que trabajamos. Olvidé felicitarte también, porque un reconocimiento de este tipo, que tú me dirás qué peso tiene, no es lo normal, no es lo habitual, dado la escala de nuestro país, en todo sentido, pero también en el sentido de la producción científica. Sí, la verdad que nosotros como equipo de trabajo acá radicados en el norte del país, estamos muy contentos con el reconocimiento. Para nosotros significa mucho porque es como una caricia al alma, ¿no? En lo que uno hace y que también de repente desde afuera, desde otros países, se valore los esfuerzos y la producción que tiene Uruguay en ciencia y muchas veces en ciencia con productos, ¿no? Aplicables y con ese desafío. Entonces, es muy importante, en lo personal y en lo grupal, en el equipo también. Tu camino hacia este reconocimiento, que no es un punto de llegada, sino que es digamos una escala interesante también en tu desarrollo, siempre fue por el lado de tu formación en la Universidad de la República, trabajo dentro de Uruguay, la posgraduación fuera del país. Contanos un poco cómo fue ese camino. Vale. Yo me recibí como ingeniera agrónoma por la Universidad de la República en la Facultad de Agronomía, eso fue en 2007. Trabajé ya en el área de poscosecha de arándanos y después me fui a estudiar afuera. Bueno, después en realidad entré a trabajar en el INIA, enseguida que me recibí, justo hubo un concurso para investigador en el área de poscosecha, que era la que a mí me encantaba, y dije, wow, voy a probar suerte. A pesar, yo era de Montevideo, y me presenté al llamado en Salto, yo vivía allá en Montevideo, y bueno, y salió y vinimos para acá. Y estuvimos varios años trabajando acá, hasta que salió la oportunidad de irme a estudiar afuera, con una beca que otorgaba el gobierno español y el Fondo Social Europeo. Y estuve allá 4 años, un poco más de 4 años, haciendo una maestría y un doctorado, más enfocado en la parte de alimentos, en lo que es ciencias de la alimentación. Entonces quería complementar, ¿no?, la parte agronómica que tenía de base con una formación un poquito más específica en alimentos. Y bueno, allá me fui a estudiar un problema que es un desafío para Uruguay y para otros países en el mundo, entre ellos España, que es la tolerancia de los cítricos a las bajas temperaturas, ¿no? El daño por frío, porque los cítricos se manchan, no les gusta nada las bajas temperaturas, y cuando los conservamos o los guardamos en esa temperatura, manifiestan su descontento. Eso con te esas iba manchitas. a preguntar, ¿el frío de los cítricos en el campo o en la cámara de conservación o en el contenedor cuando los exportamos?
¿Qué frío estudiaste? Yo estudié sobre todo el frío post cosecha, ¿no? Aquel frío que aplicamos después de cosechado, ya sea en el almacenamiento o durante el transporte. En cualquiera de las dos condiciones es lo mismo. No trabajé tanto en la parte del frío, por ejemplo, una helada o alguna condición que se dé durante el campo, aunque como la planta responde a eso es bastante parecido. Más bien como el fruto, porque yo me centré en ese producto, en el fruto. Y si era un problema, debía ser porque las pérdidas producto de ese marchitamiento o de esa afectación negativa de los frutos por el frío generaba pérdidas en las partidas, pérdidas económicas. Sí, no solo pérdida, sino que muchas veces significa la apertura de mercados. ¿Por qué? Porque hay muchos destinos de la fruta uruguaya o de la fruta de cualquier otro país que requieren tratamientos de frío obligatorios. ¿Esto por qué? Porque hay plagas que están presentes en unos países y no en otras, y el frío es una herramienta para controlarlas y para evitar que ingresen a esos países de destino. Entonces está dentro de los protocolos de exportación, por lo cual, por ejemplo, Uruguay puede vender fruta a Estados Unidos. Todos requieren ese tratamiento de frío, y la fruta tiene que ser capaz de tolerarlo sin mancharse. Y ahí está un poco el desafío que tenemos, y que hemos descubierto muchas cosas. Una muy importante es que todo lo que pasa durante el desarrollo del fruto en el campo, en el árbol, lo condiciona en cómo va a responder durante todo ese viaje. Y ahí trabajamos como distintos factores, tratando de individualizarlos, por ejemplo, lo que viene a ser la parte nutricional, la parte de la nutrición mineral, la parte de la radiación que recibe ese fruto, si crece más expuesto o menos expuesto al sol, su respuesta es diferente a esta condición de frío post cosecha. O sea que está todo muy relacionado. No podemos pensar en la post cosecha y en la conservación sin abordar en primera etapa la parte de la pre cosecha. Todo el manejo en campo es clave. También es determinante o influye en algo las variedades de que se trate, es decir, se puede mejorar varietalmente los cítricos de forma tal de que sean más resistentes o más tolerantes a estos tratamientos, Joana. Sin duda, sí, la genética es fundamental. Hay variedades, en el caso de mandarinas, por ejemplo, hay variedades que no se manchan, que toleran muy bien el frío, y dentro de ellas hay varias de genética nacional, de genética que fue desarrollada entre INIA y la Facultad de Agronomía, la estación de acá de Salto, de la EFAS, por Beatriz Viñale y por varios mejoradores de INIA, que han pasado, como Fernando Carrau, Fernando Rivas, trabajo en equipo durante muchos años, porque desarrollar variedades lleva un montón de tiempo. Claro. Tanto en horticultura como en la parte de citricultura, es clave la genética para lograr un montón de cosas. Y efectivamente, para el transporte también. No solo el tema del frío, sino también cómo conservan el sabor, cómo conservan la firmeza, si se deshidratan más o menos. Siempre la variedad es fundamental en ese aspecto. ¿Qué especies estudiaste, investigaste? Sabemos que los cítricos, cuando hablamos de cítricos en Uruguay, naranja, mandarina, limón, pomelo y quinoto, pero el quinoto es como una rareza, ¿no? ¿Estudiaste las 4 principales o te centraste en alguna especie en particular? Estudié casi que las 4. El que más trabajé en España cuando estuve allá fue el pomelo, que en Uruguay no es del más importante, no somos los productores principales, pero sí es un modelo muy interesante para estudiar la respuesta al frío. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Es casi que de los más sensibles, que siempre manifiesta daño por frío. Entonces es muy interesante para aplicar cualquier tecnología, pensando en estudiar la respuesta o en ver si esa tecnología reduce ese daño, tener un modelo de sensibilidad, porque si no puede pasar que algún año no desarrolle, ¿no?, esas manchas y que nos quedemos sin esos valiosos resultados. Entonces el pomelo nos ayudó a entender un montón de cosas. Y cuando volví a Uruguay me centré bastante más en lo que son las naranjas
y también las mandarinas, en evaluar cómo responden a esa conservación, ¿no? Y qué tecnologías puede haber, como pueden ser los recubrimientos, la aplicación de distintos recubrimientos también post cosecha para mitigar el impacto de esa conservación, ya sea del frío o de los cambios naturales que tiene una fruta, ¿no? Porque una fruta, su destino final es morir, es dejar la descendencia, dejar esa semilla, y bueno, nosotros tratamos desde la poscosecha que sea lo más lento posible, pero es verdad, eso va a ocurrir. Y seguimos adelante a través de la pantalla de Caras y Caretas Televisión con Informe Granjero. Estamos en época donde se preparan los almácigos de boñato. Se entierran, se cultivan algunas piezas de boñato justamente de donde se obtendrán las plantas, los plantines para la próxima producción. Vamos a repasar lo que nos enviaba, lo que nos compartía un televidente de la zona de Costas de Pando, el amigo Silveira, con este procedimiento. Acá le vamos a hacer el proceso del tapado. En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. ¿Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación? Sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas, a más seguridad y trazabilidad alimentaria y a un espacio más amplio con mejor acceso para todas las operaciones. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo y productos más cuidados. Dale la bienvenida a la UAM. El centro logístico de alimentos más moderno de Latinoamérica ya abrió sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas, UAM. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos, caras y caretas, lo que nadie te muestra. Siempre ponemos los ojos en los países del primer mundo, que nos llevan un desarrollo mayor a los que no estamos a nivel del primer mundo. Y ponemos los ojos en Europa, Estados Unidos. Hoy vamos a ver un video hecho en una de las regiones de Italia, donde se había vaciado de gente el campo italiano, pero sin embargo la producción está. Lo que no está es la gente que se ha mudado a las ciudades. Viajar en bicicleta tiene una particularidad que no se da en otros tipos de viajes. Hay más tiempo para observar e interactuar con el entorno. Si bien viajar por la campaña toscana es algo increíble, el contacto con la naturaleza en su máximo esplendor, encontrar una postal en cada ángulo que se mira y la ausencia de personas. Esto último me hizo notar algo que sé desde hace mucho tiempo, algo que comprendía, pero que no había terminado de sobredimensionar. Hablamos de la despoblación en Italia, producto de la casi nula natalidad. Según datos de la Unión Europea, toda Europa necesitará más de 60 millones de nuevos residentes para el cercano 2050. Con las actuales políticas migratorias, solo se podrá cubrir el 25% de esta necesidad. Y de todos los estados de la Unión Europea, el más afectado por la baja natalidad es Italia. A la baja natalidad le sumamos la inevitable envejecimiento de su población, la segunda población más vieja y senil y longeva de todo el planeta, después de Japón. Para que se hagan una idea, en el 2021 se registró el nuevo mínimo histórico de nacimientos en Italia. Hablamos que no nacieron más de 384.000 nuevos residentes, algo así como si desapareciera toda la ciudad de Firenze en un solo año. Y es así que cobra sentido el ver todas estas casas abandonadas. Incluso algunas dan la sensación que estuvieran esperando a sus dueños, con nostalgia de un pasado que no regresará. Otras dan la sensación que sus habitantes salieron rápidamente, como si la casa mostrara una cara de sorpresa. Si bien estos escenarios son muy comunes en la zona centro y norte, como es en el caso de la Toscana, en el sur de Italia es muchísimo más habitual y común.
Pero no solamente son casas, hay pueblos, ciudades, centros urbanos que están como perdonando el tiempo, esperando desesperadamente que alguien pasee por sus calles, lugares que una vez fueron y que ya no volverán a ser. Se dice que las personas comenzamos a morir cuando nacemos y logramos esquivar a la muerte con nuestros hijos. ¿Quién poblará Italia? ¿Quién pagará las pensiones de los retirados del mañana? ¿Quién moverá el comercio? ¿Formará empresas? ¿Quién tomará el café con sus amigos? ¿Dónde está ese reemplazo generacional? Canelones promueve la soja no transgénica. Los productores interesados comunicarse con la Sociedad de Fomento Rural o a través del formulario Canelones te alimenta en canelones.gov.uy. Inscripción hasta el 21 de septiembre. El gobierno de Canelones apoyará con asistencia técnica, semillas, combustible y un canal comercial. Lista inteligente. En ella se destacan el boniato, cebolla de verdeo, lechuga mantecosa, limón, zapallo cabutiá, repollo, perejil, naranjas y mandarinas. La lista inteligente es elaborada por el Observatorio Granjero de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y destaca los productos de estación con mejor oferta, mejor calidad y precios más convenientes. Bueno, momento de despedirnos, pero antes de despedirnos lo vamos a dejar con un trabajo que ha hecho el gobierno de Canelones respecto a la Iglesia Cristo Obrero de Estación Atlántida del departamento de Canelones. Esta obra y todo el sistema constructivo de don Eladio Dieste recibió un importante reconocimiento de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, precisamente incluyendo esta obra y todo el sistema constructivo de don Eladio Dieste dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Con esto nos despedimos y será hasta el próximo programa. La obra de Dieste surge en un momento del mundo donde se están buscando las capacidades máximas estructurales de cubiertas. Y Dieste innova con algo que tenía antecedentes, incluso desde Gaudí, que es el uso de la cerámica abovedada, que en su trabajo de investigación decide armarla, o sea, decide meterle refuerzos metálicos en el medio de los ladrillos. Lo que hace un sistema muy económico, porque no se usa tanto acero. Segundo, muy rápido, porque lleva muy poco cemento y seca muy rápido. Y con un molde yo puedo desmoldar en 24 horas y volver a hacer otra pieza del techo. Mientras que cuando se hace con concreto necesito apuntalar todo con madera, esperar 30 días que el concreto seque. Él inventa un mecanismo estructural que lo lleva a investigar las grandes luces posibles, llegando a cubrir sin apoyos, con un espesor menor a 20 centímetros de cerámica armada, como él lo llama, obras como el depósito del puerto, que tiene casi 50 metros sin apoyo. Eso es un acto espectacular de magia estructural. La relación entre la estética, el diseño estructural y la utilización de los materiales que hace Dieste se conjugan todas en el Cristo Obrero. Él lleva a la cerámica armada hasta la máxima exigencia estructural y además ensaya y experimenta la tecnología en el Cristo Obrero. De los antecedentes que se encontraron proyectuales en el estudio, se pudo comprobar que había diferencias entre lo proyectual con lo que realmente se ejecutó. Entonces eso también demuestra que en obra se resolvieron muchísimos asuntos estructurales y de diseño.
Dieste es rápidamente conocido en Europa por la Iglesia de Atlántida. La Iglesia de Atlántida, que es una obra que puede atribuirse prácticamente a él. Él tiene un compromiso personal en la obra por su momento en la relación con el grupo que está financiando esa obra, con apoyo posiblemente de algunos arquitectos amigos, pero es su obra, es su pasión y es su deuda. Durante mucho tiempo endeudó la empresa para hacer eso. Él no cobró personalmente un centavo por su trabajo en Atlántida, lo donó. Y esa obra tiene una calidad por el ladrillo, por la cubierta, por las paredes, por la luz, por muchísimas cosas que inmediatamente, a los pocos años, ya estaba en las revistas norteamericanas, europeas de arquitectura. Él era un católico practicante, entonces puede llegar a materializar todos los fundamentos del catolicismo en una obra de arquitectura. El manejo de la luz natural que hace Dieste en el templo tiene un pienso muy grande, o sea, tiene para él una importancia muy grande y trabajó todo a través de una iluminación muy tenue, generando espacios de acogida al feligrés, ¿no? O sea, la iluminación general del templo está dada a través de las láminas de ónix, de mármol de ónix, que están en la fachada principal. Desde el coro se ilumina en general la iglesia. Después existe una iluminación cenital que es directa al altar, ¿no? La iluminación cenital, que además hasta la forma que la generó, o sea, es un rosetón que está constructivamente realizado con macetas puestas invertidas en la cubierta. Después la iluminación de la pared texturada que cierra el presbiterio, también se ilumina desde una pared que inclina en la fachada posterior, que tiene una iluminación horizontal que ilumina esa pared. Las paredes laterales, las paredes onduladas que tienen los vidrios de colores, que no son cualquier vidrio, que él los eligió especialmente, eligió los colores amarillo, el lila, el violeta, eligió determinados colores, se dedicó muchas horas en la obra a elegir dónde iban esos colores para que se generara determinada iluminación en el templo. O sea, todo tuvo un estudio especial y una dedicación por parte de él. La iglesia tiene su sostén por la forma, ¿no? Por el diseño de esas paredes, con esa cubierta, y el valor es en el conjunto, con cálculos que son hasta impensables de poder realizarse hasta el día de hoy, simplemente con un sostén de la forma. La iglesia de Atlántida es la joya de la corona, la proa del barco de la obra de Dieste como Patrimonio Mundial. Sin Atlántida no hay declaratoria de Patrimonio Mundial. O sea, Atlántida es la obra que todo el mundo conoce, además la obra por la que Dieste se hizo conocer, además una obra espectacular que debe tener un reposicionamiento. Tenemos un uruguayo ejemplar que nos sirve para posicionarnos orgullosamente en el mundo, sentirnos identificados con una obra excepcional, y lo que se busca es que este reconocimiento llegue a su nivel máximo con una declaratoria de Patrimonio Mundial.